Voy a compartir. Bien, esta es la continuación de lo que ya habíamos visto. Recuerden que estamos viendo ahorita la actividad número 7 y que en esta tenemos que responder según el análisis del FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahorita nos encontramos haciendo la cuarta, que viene a ser amenazas. Recuerden que en la anterior, en la debilidad, pusimos que la mayor debilidad en ese entonces, o para mí, vendría a ser la pereza. Entonces por eso la puse. Pero recuerden que aquí dice, todas ellas terminan en S, ¿verdad? Significa que son más de una. Por lo menos unas 3 podrían ustedes a poner aquí, ¿ok? Entonces tienen que analizarse ustedes mismos mucho. ¿Listo? En la siguiente dice amenazas. Factores externos negativos que no son fáciles de controlar. Es decir, supongamos, como yo sí tengo auto, ¿verdad? Yo tengo auto, pero el auto no se mueve con agua. El auto se mueve con gasolina, exacto. Entonces, como yo puse que tenía esto para movilizarme, entonces voy a basarme en esto para poner aquí cuál vendría a ser la amenaza más fuerte. Vendría a ser dinero, ¿verdad? Falta de ingresos económicos, ¿sí? Y no solamente la movilidad, sino también el poder comer, poder pagar el lugar donde voy a estar y todo eso, ¿verdad? Incluso para mis pasatiempos necesito ingresos económicos. Entonces la principal amenaza para mí vendría a ser el ingresos económicos, ¿sí? Pero ustedes también, como les digo, esto es personal. Entonces ustedes deberían, cuando ya se analicen, ustedes se van a dar cuenta cuál vendría a ser esa amenaza que usted lo detendría y que sería difícil, muy difícil, que se le saldría de las manos totalmente. Tal vez tienen unos padres controladores que no les permiten ir de un lugar a otro solos, por ejemplo, a pesar de la edad que tengan. O, por ejemplo, tienen una novia controladora que no les permite ir a ningún lado o reunirse con algunos amigos para hacer algún trabajo. En fin, o tal vez tienen miedo de viajar. Todas esas cosas son amenazas externas y que a veces el miedo es tanto que terminamos no haciendo nada. ¿Sí? Es depende de todo lo que ustedes vayan a analizar de ustedes mismos, ¿ok? Bien, aquí puse este ejemplo porque no quería que se me olvidara, entonces lo puse. Dice, escribe en una hoja de papel. Obviamente no va a escribirle en una hoja de papel, porque ya tiene usted aquí las líneas para poder escribir, ¿ok? Entonces, si usted tiene este formato con las líneas y usted va a escribir con pluma, y ya lo imprimió, entonces las líneas le van a servir para poderse guiar, ¿verdad? Entonces, aquí dice, escribe en una hoja de papel un párrafo identificando acciones para superar tus debilidades, incluyendo tiempo para hacerlo. Ejemplo, debilidad. ¿Cuál era la debilidad? La pereza. Pero supongamos que aparte de la pereza también tengo inseguridad de poder o no poder lograrlo. Tal vez muchas personas están a mi alrededor diciendo tal vez que no puedo hacerlo o que es muy difícil y me da inseguridad al momento de realizarlo. Entonces por eso yo puse que podría ser otra debilidad, la inseguridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo combatiría esta inseguridad? Existen muchísimos medios para combatirla. O si también tomamos en cuenta la debilidad que se encuentra acá, que es la pereza, hay muchas formas de combatir la pereza. En lo personal, pongo una sola alarma a una hora precisa y no pongo varias y lo pongo lejos. Pongo lejos mi teléfono para que cuando suene fuertísimo yo tener la obligación y el poco ánimo de levantarme, pero me levanto, ¿no? Termino levantándome, cogiendo el teléfono, apagarlo, y cuando ya lo apago pues ya se me fue hasta el sueño. Entonces voy al baño, me aseo y todo eso. Entonces así yo combato la pereza de la mañana, ¿sí? Entonces al hacerme también se me va todo eso. Esa es una forma de combatirlo. Entonces, cuando hablamos acá, que puse otro que es inseguridad, vi también otras posibilidades de poder combatirlo, perdón.
Por ejemplo, hay muchas personas que ven videos de autoayuda y eso les ayuda bastante, valga redundar. Les ayuda en sus inseguridades, psicólogos que hablan en online, o si no, a veces la empresa en la que usted está trabajando tiene un psicólogo el cual puede hablar con usted, entonces eso también puede ayudarle. Recuerden que es de aquí a 10 años, entonces como es de aquí a 10 años, usted tiene que estar trabajando en un lugar que probablemente pueda facilitarle un psicólogo, y si no, pues entonces usted ya tiene la posibilidad económica en algunos casos para poder hacerlo, o tiene un mejor amigo con el cual usted puede hablar y con el cual pueda usted distraerse y combatir esa inseguridad. Rodearse de personas que ayude a quitar eso, ¿ok? Ramos, dígame. Dicen una pregunta. Dígame. Los que tienen copiadora pueden sacar copia de eso que está explicando. Perdón, no entiendo. O sea, los que tienen copia pueden sacar copia, lo que nos está explicando. ¿Usted quiere que les mande ya con los ejemplos que les puse? Para que se vayan como guiando. No. O sea, usted va a enviar, ¿mandé? Dígame. O sea, imprimir, se puede imprimir lo que usted está explicando, las actividades. Claro que sí, mijito. Puede imprimirlo, lo puede hacer ahí mismo en la computadora. Sí, eso que estoy diciendo, Ya. sí que. Sí Pero puede que ser. recuerde Ya que salió. cada una de las actividades que va a realizar es sobre la vida de él. Claro. Si le manda con el ejemplo, no va a dejar lo mismo, porque todos no van a tener lo mismo. Esa también es Sí, otra. solo es una explicación para que ustedes puedan ir realizando sus actividades o bitácoras, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, Diga que sí, solo licenciado. sacar. Sí, porque ya le entendí, por eso le estaba diciendo esa. Ya. Sí, Muy bien. ya, solo, Muy bien. Entonces, con esto ya terminaríamos. Ya con esto ponemos aquí cuál es la debilidad que nosotros identificamos y cómo lo vamos a ir combatiendo y en cuánto tiempo se combatiría. Eso tendría también que ver en la parte, si es un psicólogo, ellos le van a dar un tiempo establecido en el cual van a estarlo tratando, porque es un tratamiento. En este caso es la inseguridad, ¿verdad? Si es otro tipo de debilidad, pues ya usted verá en cuánto tiempo va a ir cambiando ese aspecto que lo va a estar molestando. Entonces, con esto ya terminamos la actividad número 7. Ahora vamos con la actividad número 8. Ya casi terminamos, no se me exasperen. Bien, en esta actividad número 8 son preguntas de vida. En el literal A dice: responde las siguientes cuestiones que te ayudarán a conocerte un poco más y sobre todo a ir encontrando aquellos talentos, dones, privilegios que tienes y que puedes poner al servicio propio y de otras personas. Bien. Uno diría, bueno, es bastante sencillo, se trata acerca de mí, pero a veces es bastante complicado conocer sus propias debilidades o ver sus propias fortalezas, pero más fortalezas. Nosotros nos vemos en los lados negativos bastante, pero nuestras fortalezas, los lados positivos, es difícil verla en nosotros. Pero hay otras personas que están a nuestro alrededor que suelen verla y esas personas pueden ayudarnos. Por ejemplo, su mamá, su papá, sus amigos, ellos suelen ver el lado positivo de usted, ¿sí? Entonces usted trate de hablar con ellos y preguntarle más o menos cuáles son esos lados que ve que son positivos en usted y cuáles son los negativos. Trate de buscar una persona que sea franca. Así que mejor a su mamá. Su mamá sí le va a hablar sin pelos en la lengua. Bien, entonces el literal B. ¿En qué situaciones y con qué personas me siento más libre para ser yo misma o yo mismo? ¿Con quién yo me doy cuenta de que puedo ser yo mismo sin aparentar? Por ejemplo, a ver, con mis primos yo suelo ser muy espontánea, bastante espontánea. En cambio, cuando están mis padres, soy un poquito más recatada.
¿Por qué? Porque habrán cosas de que a ellos no les guste y que yo sé que no les gusta. Entonces, por eso soy más recatada con ellos. No digo cosas que tal vez le vayan a molestar y esas cosas. En cambio, con mis primos, con mis amigos, soy súper espontánea. Así que puedo yo poner eso, por ejemplo, supongamos. Y recuerden que eso depende de ustedes, ¿ok? Entonces, ¿en qué situación? Cuando estoy en el trabajo o en un paseo, incluso en la casa de mis primos o en casa de mis familiares, pongamos, familiares con mis primos y amigos, son con los que me siento más cómodo o cómoda. Por ejemplo, ¿ok? Ya. Respondí a literal B. Literal C. Para mejorar mi calidad de vida, ¿qué cosa puedo dejar de hacer o empezar a hacer o hacer de otro modo a partir de hoy? Esta pregunta yo me la hice hace muchísimo tiempo, porque me daba cuenta que cuando, por ejemplo, tenía momentos de ocio, me levantaba súper tarde y prácticamente no hacía nada. Y me levantaba con desánimo. Cuando eran las vacaciones, por ejemplo, yo deseaba las vacaciones y decía, bueno, cuando sean las vacaciones voy a salir a trotar, voy a salir a hacer esto, que es lo otro y esas cosas, ¿no? Pero cuando llegaba el día, lo que quería era descansar. Así que aquí vamos a ver qué puedo hacer para eliminar lo que sé que está mal en mi vida, para mejorarlo. ¿De qué forma lo podría mejorar? Por ejemplo, en mi caso, para mejorar mi salud, mi calidad de vida, lo que he hecho es dejar los azúcares, no en la totalidad, pero lo he dejado más o menos, las cosas grasas, por ejemplo, porque en mi salud me estaban afectando. Así que lo que hice fue quitar más o menos eso. Si antes, por ejemplo, comía arroz más o menos así de esta cantidad, pues entonces disminuí, ¿verdad? Y lo reemplacé por ensaladas, por ejemplo. Eso es en mi caso. Incluso empecé a ir al gimnasio. Claro que con el tiempo del trabajo pues no se me dio mucho, pero ese era mi plan y he estado haciéndolo esporádicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted tiene que primero identificar qué es lo que está mal, qué es lo que quiere cambiar y cómo lo va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a dejar de hacer? Dejar de comer cosas grasosas, por ejemplo, grasosas. Dejar de comer cosas grasosas. ¿Y qué voy a empezar a hacer? Gimnasio, ir al gym. Por ejemplo, ir al gym. ¿Y qué puedes hacer de otro modo? Poner una sola alarma, que es lo que he estado haciendo. Una sola alarma para poderme levantar temprano y con ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿y a partir de qué día o de qué momento? A partir de ahora. ¿Sí? Estoy tomando en consideración cada uno de lo que dice en esta pregunta. ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿De qué modo lo puedo hacer? ¿Y a partir de qué tiempo? ¿Ok? Eso es lo que tomé en referencia para poder realizar esta respuesta. ¿Ok? No es necesario poner un montón de palabras, sino lo significativo y que vaya directo al grano. Y recuerden que esto depende de ustedes, ¿sí? De cómo son ustedes. Ahora, en el D, ¿cuál es mi mayor talento? Como les dije, es bastante complicado responder a veces estas preguntas cuando se trata de nosotros. Podemos responderlo para otra persona que está a nuestro alrededor, pero es bastante difícil responderlo para nosotros mismos. Así que les aconsejo nuevamente que hablen con sus padres o usted mismo se autoanalice, aunque sea difícil hacerlo, usted mismo autoanalícese y dése cuenta en qué usted es bueno, cuál es su talento. Por ejemplo, mis compañeros, cuando yo estudiaba en el colegio,
ellos me decían que yo era bastante buena para poder explicar y poder escuchar. Entonces, podemos poner eso por mí, ¿ok? Por lo que ellos me dijeron a mí. Entonces, eso voy a poner, ¿ok? Bien, entonces, mi mayor talento es saber escuchar y dar consejos, por ejemplo. Consejos. Más no seguirlos, porque es difícil seguir tu propio consejo. Bien, entonces, eso vendría a ser mi mayor talento. Usted tiene que analizarse y ver cuál es su mayor talento, ¿ok? La siguiente dice, ¿qué personas son las que me sirven de modelo y me inspiran? Si en el momento usted no está viendo a una persona en particular, ustedes lo que les puedo decir es que se detengan un momento y traten de ver a su alrededor y traten de darse cuenta qué personas tienen esas cualidades que a usted le gustaría tener, ¿sí? Por ejemplo, siempre yo he visto a mi papá como un ejemplo a seguir porque mi papá es bastante paciente. Él es bastante difícil de hacer enojar, porque cuando él se enoja, él es bastante pasivo también para responder a algún enojo. Entonces, para mí mi modelo a seguir, el que me inspira, viene a ser mi papá, ¿ok? En cierto aspecto. Mi mamá vendría a ser en el otro aspecto porque ella es bastante ahorrativa y es bastante centrada en lo que se debe hacer. Entonces, en ese aspecto también ella me inspira y es bastante enfocada porque cuando ella se decide hacer algo, lo hace y no hay poder humano que le diga no puedes hacerlo porque igual ella lo hace. Entonces, por eso yo adquirí ese tipo de pasión porque yo lo vi en ella, ¿me entienden? Entonces, ustedes traten de darse cuenta, las personas que están a su alrededor y las cualidades que ellos tienen, si a ustedes les gustaría tenerlo. Y ahí usted se va a dar cuenta qué personas vendrían a usted inspirarlo. Entonces, aquí vamos a responder. Aquí. Las personas que más me inspiran a superarme son mis padres. ¿Sí? Eso es en mi caso. Usted depende de cómo usted se sienta con respecto a otras personas. Pueden ser algún atleta, puede ser algún profesor, puede ser algún compañero que usted vea que, wow, la forma en cómo él actúa es muy bueno. O tal vez algún vecino o tal vez alguna persona que usted vio que de la nada emprendió un negocio y ahora es próspero. Eso depende de ustedes, ¿ok? La siguiente dice, ¿cómo puede ser útil o usar mi vocación de servicio con otra gente? Eso también hubo un tiempo en el que yo me pregunté, lo que yo sé, como yo lo sé, y me gustaría que personas a mi alrededor no solamente se dieran cuenta de ese talento que yo tengo, de esa vocación que yo tengo, sino que poder ayudarlos. Entonces, por eso fue que escogí la docencia, porque siento una satisfacción cuando sé que esas otras personitas están aprendiendo algo de mí, ¿me entiende? Entonces, cuando usted tiene vocación para algo, no es un trabajo en sí. Claro que a veces los papeleos aburren, pero dar clases es increíble para mí. Entonces usted trate de ver qué es lo que a usted le apasiona, ¿sí? Puede ser la computación, como ustedes son ciencia, pueden ser ¿qué será? ¿Qué podemos decir de ciencias? Algo que agrade, que guste. El aprender las partes del cuerpo humano, ¿será? ¿Puede ser? ¿Sí? A ver, ¿qué le gusta a ellos? Pues en ciencia, química, ¿Verdad? anatomía. Bueno, entonces usted trate de ver cuál es su vocación, qué es lo que le apasiona, ¿sí? Como les dije, como este es mi caso, entonces voy a poner mi vocación la usaré para enseñar mis destrezas.
Es decir, de lo que yo soy buena, lo que yo he aprendido, me gustaría enseñarlo a otras personas. Entonces, a través de mi vocación, lo voy a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad me tocó hacer un proyecto en el cual enseñaba a profesores de bastante edad a utilizar la computadora. Me tocó enseñarles a ese grupo de profesores, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Utilicé mi vocación para enseñar. Por eso puse ahí, para enseñar mis destrezas, de lo que yo soy buena, ¿ok? Literal G. En el literal G dice, ¿cuál es el deseo más profundo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo más quiero hacer? ¿En qué me quiero enfocar? O sea, en ciencias hay muchísimas ramas, muchísimas, en cantidad. Entonces, ¿en qué usted se va a enfocar? ¿Qué es lo que usted quiere llegar a ser? ¿Qué es lo que su corazoncito, cada vez que usted piensa en eso, se le acelera? ¿Qué es lo que usted suspira cada vez que recuerda lo que usted quiere hacer? ¿Sí? ¿Cuál es ese deseo más profundo que usted tiene? ¿Cuál es? A ver, mucha gente quiere ser doctor, Ya, médico. ok, vamos a dejar de enfocarme en mí y pongamos eso que tú dices. Ser doctores, por ejemplo, ser un buen doctor y tener mi propia clínica, por ejemplo. En una, digamos que a usted le nace ayudar a otras personas con esto, así que pongamos que usted va a hacer esa clínica en un lugar bastante remoto en el cual no acceda mucha gente preparada, así que vamos a decir que es en el campo, supongamos que usted quiere poner este lugar, en una partecita así. ¿En dónde podría ser? ¿Dónde no hay tantos médicos? Digamos que vivan en Baba, Pimocha. Pimocha mejor, pongamos. En Pimocha, por ejemplo. Lugar que no es tan habitable, personas que tengan bastantes conocimientos con respecto a esto. Así que vamos a decir, eso depende de ustedes, vuelvo a repetir, verán. Ahora, ¿cuáles son mis mayores privilegios? ¿Cuáles son mis mayores privilegios? Con lo que yo cuento. ¿Qué es lo que usted cuenta con esos privilegios? Por ejemplo, mi privilegio, por ejemplo, es la educación que tengo, es la educación que poseo, y las ganas de evolucionar como profesional. Digamos. Sacó el internet. Perdón. Discúlpenme. Voy a ponerlo de nuevo. No sé qué pasó, de un momento a otro me fui. Y dije que se terminó tan rápido el tiempo. Bien, esta es la última. A ver, déjeme ver. Ya. Esta es la última en esta actividad 8. ¿Qué legado me gustaría dejar? No quieres agua. ¿Qué me gustaría dejar para que me recordaran? En el caso de lo que pusimos en la parte de arriba, como supuestamente es doctor, ¿verdad? ¿Qué legado le gustaría dejar? Por ejemplo, como es su propia clínica, ¿verdad? Su propia clínica. Entonces, ¿qué le gustaría hacer con ella? Tal vez a través de ella y darle una buena ayuda a los demás. Por ejemplo, hay doctores que realizan unas pequeñas tarjetitas en las cuales les entregan a las personas de bajos recursos para que con ella
puedan irse a atender cuando ellos se sientan mal. Entonces no tienen que pagar nada. A pesar de ser una clínica privada, estas personas pueden acceder a estos servicios A gratuitamente. una salud gratuitamente. Ajá. Y no es porque les hayan el gobierno esté ayudándolo, sino porque ellos desean hacerlo. En cambio, hay otras personas que realizan una especie de fundación en el cual recogen dinero para poder seguir ayudando a las personas, ya sea en medicamentos, porque supongamos que usted sí tiene una clínica, pero tal vez no tiene lo suficiente dinero para poder ayudar. Entonces, por ejemplo, ahora poco yo vi que en Facebook hay personas, influencers, que hacen una especie de campañas en las cuales muchas personas pueden colaborar y dar dinero, y a través de eso ellos compran alimentos y van a entregarlos. Asimismo, puede que ustedes hagan una especie de fundación, por ejemplo, supongamos, ¿no? Es una idea que se me vino ahorita a la mente. Realizar una fundación llamada Una Ayuda para Hoy. Financiada por la gente, para la gente. O sea, todos nos ayudamos entre nosotros, ¿sí? Entonces por eso pongo de la gente para la gente, porque muchas personas van a estar colaborando para que esto ocurra, para que lo que yo deseo dejar, otras personas puedan lucrarse de eso, puedan ayudarse, en especial personas que sean de bajos recursos, ¿sí? Pero esto pongo porque, como les digo, es algo que se me ocurrió en el momento. Lo mismo les menciono acá. Si ustedes llegan a olvidar el objetivo de esta actividad, lean donde dice vamos más allá, y esto les va a ayudar muchísimo a enfocarse, ¿ok? Y lo que está acá abajo viene a ser lo mismo que está en las otras actividades, tienen que responderlas según lo que ustedes respondieron en la parte de arriba. Vamos con la actividad número 9. En esta actividad se llama las noticias. Como se verán, son 3 cuadritos. Y aquí es necesario, chicos, es muy necesario que una noticia es la información sobre el hecho o un conjunto de hechos dentro de una comunidad o sociedad resulta relevante, novedoso o inusual. Eso es la noticia, eso es lo que significa una noticia. En el literal A dice: escoge una noticia que tengas a tu alcance, puede ser de internet, redes sociales, televisión, radio, periódico, etc. Usted va a buscar, ¿sí? Va a buscar en cualquier sitio que hable acerca de una noticia que sea novedosa, que sea relevante y también a veces inusual. Usted va a analizar eso, va a buscar eso, ya sea en periódicos, si no tienen internet, buscan periódicos, o tal vez en la televisión, cuando ustedes vean alguna noticia, algo que sea, wow, que los impacte. Entonces, cuando ya tengan eso, van a hacer el literal número B. Perdón, el literal B. Anota cuál es la fuente de la que viene esta información, es decir, de dónde provienen los datos de la noticia, si están basados en una investigación respaldados en cifras oficiales. ¿Ok? Supongamos que la información o la noticia que usted vio acerca, por ejemplo, de algún invento que se realizó. Por ejemplo, yo vi una noticia hace 2 semanas, me parece que fue, de una especie de bloque, que es así, una especie de bloque, que no está hecho de los materiales que normalmente nosotros vemos, sino que usted viene, le pone agua y empieza como a enchanzarse. Y eso es arena para poner plantas. Es algo inusual ver que un pequeño bloque empieza a hincharse con bastante agüita. ¿Perdón? Ya sé de qué. Ah, ya tienen la idea. Muy bien. Ya, entonces, ¿de dónde yo saqué esa noticia? ¿De dónde la saqué? Bueno, el oficial del cual yo vi era chino, me parece. Tiene un nombre medio extraño. La cuestión es que yo tengo que poner aquí de qué lugar yo saqué esa información.
en este caso, como es en internet, pues entonces yo tengo que buscar el link que está en la parte de arriba donde dice direcciones. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí. Entonces voy a poner esta noticia de del invento del bloque, no me acuerdo cómo se llama el bloque, del bloque, esta noticia del bloque de arena de sembrado, arena o tierra de sembrado, lo vi en este enlace y ahí usted va a copiar, ¿sí? Supongamos que aquí va a ir el enlace que usted copió en la parte de arriba, ¿ok? Si es en internet, ya. Esta página, como aquí mismo lo menciona, de esta investigación tiene que ser respaldada. Entonces, en lo último del video yo recuerdo que ahí salieron unos nombres de unas empresas, entonces era respaldado por esa empresa. Y si usted, por ejemplo, compraba eso en la página de Alibaba, esa página respalda a esta publicación. Entonces yo podría, por ejemplo, poner: esta página está respaldada por la aplicación o empresa Alibaba, ¿sí? Así es como se llama la empresa y donde yo vi que podía descargarse eso y hacer ese pedido, ¿ok? No olviden que aquí tienen que poner el enlace si es que es en internet que usted vio esa noticia, ¿ok? Si usted lo vio en periódicos, entonces ahí usted va a ver cuál fue la persona que publicó eso, que hizo esa noticia, y qué periódico es el que lo publicó. Entonces el periódico que lo publicó es el responsable de esa noticia, entonces usted lo va a poner ahí, ¿ok? En el caso de que sea periódico. La siguiente dice: lee la noticia atentamente y trata de distinguir qué sensación te preocupa. Escribe estas sensaciones en un papel, por ejemplo, miedo, ira, alegría, optimismo, entre otras. Cuando yo vi esto, bueno, fue wow, sorprendente, como sorpresa. Solamente es un ejemplo, porque aquí dice que puede poner lo que usted está sintiendo. Entonces yo sentí en ese momento una especie de sorpresa. Sentí sorpresa y me imaginé comprando el producto y venderlo en masa. Es lo que yo me imaginé. Y dije, uy, me voy a hacer rica si llego a comprar eso. La siguiente dice: después de este ejercicio, date unos minutos para analizar si vale la pena leer noticias que te provoquen cada una de estas sensaciones. Luego de esta reflexión, decide cada cuánto tiempo vas a leer este tipo de noticias y cómo reaccionarías a ellas. A continuación, siguiendo cuentas de redes sociales que presenten información tergiversada o que te provoquen sensaciones negativas, o si buscarás fuentes confiables y que te brinden alternativas positivas para pensar en tu futuro y el de la sociedad. Es decir, esto se basa en que en muchas ocasiones, siempre usted va a ver personas que quieran supuestamente vender un producto o vender algo que cuando usted va a adquirirlo le queden mal, o que esa noticia sea falsa. He visto muchas veces que en Facebook ponen, por ejemplo, se busca a esta persona porque violó a una niña de 5 años. Se ven muchísimos tipos de este tipo de anuncios, ¿verdad? Pero uno no puede estar pensando que todo lo que publican es real, porque a veces hay personas malas que quieren provocar daño a ciertas personas y entonces ocurren tragedias. Por ejemplo, esto pasó, si mal no recuerdo, en ¿cómo es que se llama? No me acordar en qué parte. La cuestión es que había ese mismo anuncio. No me acuerdo exactamente en qué lugar fue, pero la cuestión es que estaba circulando la fotografía de un señor y diciendo eso. Entonces, cuando las personas empezaron a verlo en la calle, a este señor,
empezaron a perseguirlo, a golpearlo, y él seguía diciendo de que él no había hecho nada, que él no había hecho nada, y cuando llegó la policía antes pudo llegar a tiempo y no lo terminaron matando porque sí estaba golpeadísimo. Se lo llevaron y tuvieron que hacer una rueda de prensa diciendo de que la persona que había publicado eso había sido la ex esposa porque él le había sido infiel, entonces quería perjudicarlo. Estuvieron a punto de matarlo por esa mala noticia, imagínense. Por eso que aquí está mencionando en este literal de que tenemos que tener bastante cuidado con ese tipo de información, exacto, que se puede ser errónea o tergiversada a propósito. Por eso dice, reflexiona sobre ese anuncio que tú viste, reflexiona en cómo te hizo sentir y qué es lo que vas a hacer. Si lo que tú viste es real o no es real y cómo te diste cuenta, qué vas a hacer para evitar volver a caer en lo mismo. Entonces usted aquí va a poner cuáles son las medidas que usted va a seguir. Por ejemplo, de ahora en adelante, queda un minuto, a ver, voy a dictarles más o menos lo que voy a poner. De ahora en adelante voy a basar la información que yo consiga en fuentes confiables. Es lo que yo podría poner aquí. Y como último punto dice, con esta reflexión elabora un video, una carta o un dibujo en el que transmitas una noticia importante y fiable de manera adecuada. Sí, después de todo lo que usted ha hecho, usted va a elegir o hace un video, hace un dibujo y entonces usted va a crear una noticia. ¿Ok? Con esto ya terminamos la